La Universidad Teológica Rema Internacional presenta Contendiendo por la Fe, un programa para combatir la falsa doctrina con argumentos bíblicos ortodoxos. Un espacio para hacer una defensa eficaz de la fe cristiana. Una tribuna pública para confirmar la veracidad del Evangelio de Jesucristo, con la dirección general de los maestros Fernando y Diana García. Bienvenidos. Saludos y bendiciones a toda nuestra amable audiencia. Les habla el reverendo Fernando García Sotomayor, director de este su programa, Contendiendo por la Fe. Desde aquí, desde la ciudad de Barranquilla, estamos originando esta señal. Y hoy nos ocupa una pregunta de mucho interés, dada la ocasión que se está celebrando. Estamos hablando del espíritu navideño, el espíritu de la Navidad. Hemos hecho una pregunta a un grupo de ministros, siervos de Dios, muy destacados en sus labores, desde las ciudades en donde ellos están ubicados. Ellos van a responder esta pregunta ante la falta de evidencia histórica y bíblica que nos compruebe que Jesús de Nazaret nació un 25 de diciembre. ¿Por qué entonces los cristianos guardan esta tradición? Y la respuesta debe ser sustentada. Ellos van a hacerlo, van a decir por qué sí y también pues por qué no. Así es que esté atento y documéntese, y no solo eso, sino construya su propia opinión, construya un consenso con base en las opiniones de estos pastores, estos ministros que hemos invitado en el día de hoy. Quiero también dejar en claro lo siguiente: la opinión de estos consiervos no es necesariamente la opinión de esta emisora, Remanente Estéreo. Ellos sencillamente quieren expresar su opinión personal, quieren sustentarla, y pues usted como oyente es quien debe juzgar si es correcto, si es válida la opinión de cada uno de ellos, y de esta manera usted puede, como he dicho, usted puede construir su propia opinión, su propia convicción. Así que sin más preámbulos, bienvenidos todos a una emisión más de su programa Contendiendo por la Fe. Muy buenas tardes a esta gran audiencia de Remanente Estéreo. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén sobre todos ustedes en este día maravilloso, en que una vez más nos deleitamos delante de la presencia del Dios Trino. Quiero aprovechar esta oportunidad para darles los agradecimientos al reverendo Fernando García Sotomayor y a su esposa, la pastora Diana Ballestas de García, por esta nueva invitación que me hacen de participar en esta emisora. Les habla el pastor Alberto Beltrán Estremor, junto con mi esposa, la pastora Diomaida Cera. Estamos ministrando la Iglesia del Señor en la población de Villanueva, en el departamento de Bolívar. Bueno, hemos sido invitados para dar respuesta a una pregunta muy importante, sobre todo aprovechando estas fiestas, aprovechando este diciembre, estas fechas que por tradición siempre están enmarcadas en unas características de celebraciones
donde tienen que ver mucho con iluminaciones, regalos, etcétera. Y entonces la pregunta en este día dice que ante la falta de evidencias bíblicas del nacimiento de Jesús, los cristianos deben celebrarla, sí o no. Partiendo pues de las investigaciones que se han realizado referentes al tema y que no hay nada bíblico claro con respecto a que el nacimiento de Jesús haya sido el día 25, pues de la evidencia que se denota de su nacimiento en el establo, notan de que el tiempo era diferente. Algunos analíticos, unos analistas dicen una época más o menos entre marzo y abril, otros en enero, pero en fin, no hay claridad alguna sobre que el nacimiento haya sido el 25 de diciembre. Entonces, los cristianos no debemos celebrar estas fiestas porque no están enmarcadas dentro de las fiestas que el Señor ha establecido en las Sagradas Escrituras. La Biblia es el compendio de conceptos, de ordenanzas, de conductas, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahí están señalados nuestros comportamientos, cuáles son los que le agradan al Señor y cuáles son los que no le agradan. Y la palabra está establecida para que nosotros la cumplamos. Si bien es cierto que el pueblo de Israel étnico, desde su nacimiento, el Señor coloca, allá lo observamos en el libro de Deuteronomio, están prescritas las fiestas como por ejemplo la fiesta del Hanukkah, las fiestas de Sukkot, las fiestas de Yom Kippur, las fiestas del Shavuot. En fin, esas fiestas son las que establecidas por el Señor para que se celebren. Son fiestas que a Él le agradan y nosotros tenemos que agradar al Señor. Entonces no estamos obligados los cristianos a celebrar la Navidad como el nacimiento de Cristo físicamente hablando, sino que sí debemos tener en cuenta es el nacimiento de Cristo, pero en nuestros corazones. Que la manifestación de esa luz física, de que irradian en diciembre las luces, esa sea la luz que irradie cada uno de nuestro comportamiento. Porque cuando lo recibimos a Él, recibimos luz. Dice la palabra bíblica en Génesis que las tinieblas estaban y que la luz vino sobre las tinieblas. Juan el Bautista, en su descripción, el libro de Juan, habla de que él no era la luz, de que él venía delante de la luz, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo representa la luz de nuestras vidas. Él es que en medio de la oscuridad de nuestro entorno, Él es el que nos da la luz a través de Él y a través de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Jesús viene alumbrando el camino. Entonces, más que una celebración por fechas, como la del 25 de diciembre, es gozarnos con su presencia permanentemente. No es un día nomás, no es un 25, no es el mes de diciembre, son todos los meses calendarios, son todos los días
el minuto a minuto, la hora en que nosotros estemos constantemente bajo la luz resplandeciente de nuestro Señor Jesucristo, bajo la luz resplandeciente del Espíritu Santo de Dios que alumbra nuestros caminos. Más bien, en esta época de diciembre, estar reunidos en familia, más bien estar fortaleciendo los altares familiares, más bien es esa reflexión de nuestras vidas desde el mes de diciembre, desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. Cómo nos fue durante el transcurso del año, como toda empresa, hacer una evaluación tanto de la conducta personal como de la conducta familiar y darle la gloria a Dios por todo lo que nos permitió durar durante este año, darle las gracias a Dios por todo, por las cosas buenas, darle las gracias a Dios por las cosas malas que entre comillas nos sucedieron, pero nada pasa en nuestras vidas sin que Dios lo permite, porque todos los que amamos al Señor, las cosas nos ayudan para bien. Entonces es una época de darle gracias al Señor por todo lo que pasó en el año 2021 y reflexionar de las cosas que no hicimos bien, ponernos a cuentas con Él, ponernos a cuentas con el Señor y mejorar nuestra condición de vida. Si en lo espiritual le fallamos al Señor, pues hacer una retrospección de nuestra vida, pedir perdón a Dios y avanzar bajo su gracia, llegar al trono de la gracia, donde dice la palabra que alcanzamos oportuno socorro, porque Él está ahí siempre, presto a escuchar nuestras súplicas, presto a escucharnos cuando llegamos con un corazón contrito y arrepentido delante de su presencia. Entonces, no es época de celebrar Navidad, es época de hacer una evaluación de nuestras vidas y mejorar las cosas que no nos salieron bien. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y para el teléfono de contacto, si ustedes gustan, bien pueden ubicarnos en el celular 314-525-3095, que con muchísimo gusto estamos dispuestos a orar, estamos dispuestos a la orientación, en fin, estamos abiertos de acuerdo a lo que el Señor nos ha entregado por gracia, también entregarlo por gracia a todas y cada una de las personas que lleguen a contactarnos. Dios los guarde y Dios los bendiga. Dios les bendiga, hermanos y oyentes de Remanente Estéreo. Mi nombre es Alexander Estarita, soy pastor de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza del municipio de Baranoa Atlántico, del Concilio Misión Panamericana de Colombia, junto a mi esposa Clori Sánchez. Mi número de contacto es el 300-857-6346. A ese mismo número también puede escribir al WhatsApp. En esta ocasión quiero compartir mi respuesta a la pregunta si como cristianos debemos celebrar la Navidad en vista de que no tenemos evidencias bíblicas históricas del nacimiento de Jesús en la fecha del 25 de diciembre. Quiero compartir algunos pensamientos para basar mi respuesta. La Navidad, como cristianos, no debemos celebrarla, porque la Navidad es una fiesta que tiene muchos elementos paganos. Es una fiesta pagana. Su origen es de trasfondo pagano. Para esta fecha del 25 de diciembre se celebraba
lo que se llamó la fiesta del Natalis Solis Invicto o nacimiento del sol invicto. Esta fiesta se celebró para el 25 de diciembre, los romanos celebraban este día, y cuando el Imperio Romano ya establecieron el cristianismo, ellos asumieron ese mismo día como el nacimiento de Jesucristo. Es decir, lo colocaron, pero sin ser realmente ese día el nacimiento de Jesús. Otro festival que se celebraba para esa fecha se llamaba las Saturnalias, en honor a Saturno. Esta fiesta duraba cerca de 8 días y también se incluía el solsticio de invierno. Para estas fechas se celebraban todas estas noches, se celebraban lo que eran las Saturnalias. Era un festival de trasfondo pagano. También en el Imperio Romano las celebraciones de Saturno duraban durante la semana del solsticio, que era el acontecimiento social principal. Esto llegaba a su apogeo el 25 de diciembre. Entonces, para ellos poder permitir que el pueblo romano asumiera el cristianismo, ellos lo que hicieron fue adaptar esa misma festividad al nacimiento de Jesucristo, y a eso le llamaron Navidad. Es decir, en pocas palabras, ellos tomaron la misma fiesta, una mezcla entre la Saturnalia, el solsticio de invierno, el día del sol invicto, y en esa misma fecha asumieron que iban a celebrar el nacimiento de Jesús. Entonces ya no era el sol invicto, sino que era Jesucristo de Nazaret ese mismo día. En estas fechas los romanos decoraban las casas, colocaban luces, daban regalos, a los niños les daban regalos, y hacían otro tipo de prácticas que tenían que ver con esa fiesta pagana. El 25 de diciembre no fue seleccionado porque fuera el nacimiento de Cristo, sino porque fuera siquiera cercano, sino que fue seleccionado porque coincidía con el festival pagano de la Saturnalia. Es decir, para no quitar esa fiesta Saturnalia, ni quitar el día del solsticio, que era el 25, entonces asumieron que ese día celebrarían el nacimiento de Jesús. Las primeras se celebraban del 17 al 23 de diciembre, a la luz de velas, antorchas, por el fin del periodo más oscuro del año y el nacimiento del nuevo periodo de luz, o nacimiento del sol invictus, 25 de diciembre, coincidiendo con la entrada del sol en el signo de Capricornio, solsticio de invierno. Esto fue lo que ellos hicieron. Probablemente las Saturnales fueran las fiestas de la finalización de los trabajos del campo, celebrada tras la conclusión de la siembra de invierno, cuando el ritmo de las estaciones dejaba a toda la familia campesina, incluidos los esclavos domésticos, tiempo para descansar de su trabajo, de su esfuerzo cotidiano. Entonces, esta fiesta, la Saturnalia, se celebraba entonces a Saturno, el dios fuego. Saturno era el dios de la agricultura, la siembra, porque el calor del sol era requerido para permitir la siembra y el crecimiento de las cosechas. Entonces ellos celebraban la llegada del sol, iba a llegar el 25,
y para ellos era bueno porque ellos asumían que el sol era importante y necesario para la agricultura. También era adorado en ese festival de invierno para que regresara. Él era el sol, recuerde entonces que este era un día idólatra porque se estaba adorando al sol. Quiero entonces compartirles una cita bíblica para que miremos entonces cómo nosotros como cristianos debemos asumir estos asuntos, estos detalles históricos. Jeremías 10, dice la palabra, Jeremías 10:2, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril. Hay un llamado en este texto, en la palabra, a no aprender el camino de las naciones, a no imitar las costumbres de las naciones y también de la idolatría. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Si nosotros practicamos todas estas costumbres paganas, estamos en contra de lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. El paganismo, nosotros hemos salido del paganismo. Dios nos sacó a nosotros del paganismo cuando Cristo vino a nuestra vida. Él nos sacó de esa vida pagana donde nosotros adorábamos a otros dioses, donde éramos idólatras, donde practicábamos todo tipo de fiestas paganas, donde habían prácticas paganas, y esto nos contaminaba. Ahora, si nosotros volvemos a practicar estas mismas cosas, lo que estamos haciendo es contaminándonos nuevamente y adorando cosas que el Señor nos ha llamado a no adorar. El único Dios que debemos adorar es al Dios único, al Dios verdadero, y que Jesucristo ha venido para nosotros, para hacernos libres de la idolatría. Entonces, la Navidad tiene un origen pagano. Todo lo que se hace en Navidad es más pagano que sagrado, es más pagano que cristiano. Es una fiesta que no tiene un origen cristiano. Por lo tanto, el paganismo nosotros debemos erradicarlo de nuestra vida. Entonces, en conclusión, no debemos celebrar la Navidad por estos detalles, por este origen pagano, porque se originó de fiestas paganas y que tenían prácticas paganas idólatras. Entonces, Dios les bendiga, espero que les haya servido esta respuesta y que sea edificante para sus vidas. Bendiciones y hasta una nueva oportunidad. Un cordial y caluroso saludo para mi amigo el pastor Fernando García, cabeza de este ministerio de corte internacional, a su emisora y a todos los recursos virtuales que están utilizando para cumplir con la gran tarea, la gran comisión encomendada por nuestro Señor Jesucristo. Llevar la buena nueva, la buena noticia, el Evangelio transformador al mundo entero. Bueno, soy el pastor Leonel Molano y qué gusto me da poderles saludar y compartir con ustedes estos temas tan interesantes. El ministerio con el cual participamos en la extensión del reino es Palabra de Vida, y usted puede contactarse conmigo y los programas que tenemos también virtuales a través del correo leonelmolano2005@gmail.com. Tenemos espacios en internet como la Capilla Virtual. En YouTube consigue nuestros
nuestros temas, nuestras enseñanzas, nuestros mensajes de edificación en la capilla virtual Pastor Leonel Molano, y allí pues también puede contactarse con nosotros. Bien, el tema que nos congrega en este momento es la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo. Diciembre, 25 de diciembre, no, hay una historia muy grande, no la voy a contar aquí por supuesto, pero se sabe muchísimo. ¿Nació Jesús el 25 de diciembre realmente? Y ha habido polémica. Lo cierto es que los cristianos estudiosos, los historiadores, que toman todos los elementos posibles, entonces, basados en los evangelios, basados en la historia, basados en la cultura, basados en el contexto, en la geografía, en la meteorología, en los tiempos, pues han logrado presentar pruebas que son contundentes, pruebas de que realmente Jesús no nació el 25 de diciembre. Fue algo que se hizo ya con la iglesia más adelante, cuando se probó que definitivamente Jesucristo era el hombre más grande de la historia. Pasaron varios siglos hasta que la iglesia cristiana logró conquistar las mayorías en el Imperio Romano. Mientras tanto, no, siguió todo igual. El tiempo se contaba en el Imperio Romano desde la fundación de Roma. Y Jesús nació en algún año de esos. Pero más adelante, cuando el cristianismo creció, se tomó el Imperio Romano, tomó las mayorías sobre el siglo V, y ya entrando el sexto, es que se decide, no, definitivamente, Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo, la entrada de Dios en el mundo, supera cualquier logro humano, supera cualquier fundación de cualquier ciudad, supera cualquier conquistador, supera cualquier gran obra. Y siendo las mayorías cristianas, pues que decidieron, no, el tiempo no se debe contar desde la fundación de Roma, debe contarse desde el nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces calculémoslo. Y obviamente, pues ahora para las herramientas del siglo VI, no son muchas las herramientas para devolverse y calcular en qué año nació el Señor Jesucristo desde la fundación de Roma. Para ese año en que nació Jesús, convertirlo en el año 0. El año 0 era el día que se consideraba fue fundada Roma, pero allá han pasado ya más de 750 años de la fundación de Roma cuando nació el Señor Jesús. Hay que precisar ese día. Entonces pusieron algunos expertos sin muchas herramientas a calcular, y ellos calcularon. Entonces se sabe hoy en día que no fue preciso el cálculo. Más adelante tuvieron que hacer otro cálculo y tratar de precisar exactamente, y al punto que en este momento el año que se calculó está equivocado hasta por 5 años. Realmente que nosotros no iríamos entonces en el año 2021, sino como en el 2026. Ese es tema muy interesante de revisar con evidencia histórica. Ese error ha servido para aquellos supersticiosos que hablaron del año 1000, del año 2000, del fin del mundo. No, están equivocados en más de 5 años. En fin, lo mismo entonces pasa con el día del nacimiento de Jesús. Se calcula que sería sobre octubre, tomando en cuenta la historia, el momento en que nace, lo que narran los evangelios, el tiempo que habla ahí, invierno, verano, primavera. Bueno, todo eso es importante para precisar la fecha. Y haciendo los cálculos, no, da para la segunda quincena de octubre. Entonces, cuando uno observa eso, ¿qué debe tomar en cuenta? ¿Es importante el día? Pues mire que Jesús mismo, pensando en que su muerte debería tomarse en cuenta como lo más importante para el ser humano, Jesús fue quien dijo, tomando como emblemas el pan y el vino, que no olvidaran eso, que lo celebraran. Y dijo, hagan esto en memoria, conmemoren. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Conmemorar. A veces nos ocurre a muchos de nosotros que tenemos un aniversario, tenemos un cumpleaños, tenemos unas bodas de plata, unas bodas de oro, y el día exacto, por decir algo, es el 15 de abril. Pero no se pudo porque todos trabajan y el 15 de abril cae un miércoles, día hábil, nadie puede asistir, todo está ocupado.
entonces lo corremos para celebrarlo el sábado. No pueden venir los otros hijos porque están fuera del país, pueden venir hasta dentro de un mes. Entonces corremos el 15 de abril, lo corremos para el 15 de mayo. ¿Es el día el 15 de mayo? No, pero lo que importa es la celebración, la conmemoración. Se celebran las bodas de oro, se celebra el aniversario, se celebra la fundación de algo, se celebran las bodas de oro. Un mes después, 2 meses después, no es importante. No es importante, lo importante es la celebración. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos el 25 de diciembre? Pues nos unimos en conmemorar. ¿Podríamos hacerlo otro día? Daría igual. No tiene nada que ver con que lo haga el día 25 o el 24, lo haga el 15 de octubre, lo haga el 12 de septiembre. No, lo importante es celebrarlo. Recordar, oiga, esta es la hora más grande que el Dios eterno ha hecho con la humanidad. Entonces, celebrarlo, lo hemos hecho, es una tradición, bueno, digamos que no por tradición. Aunque no hubiese tradición, valdría la pena brindar por la hora más grande de Dios para con el ser humano, demostrarle su amor. Para nosotros la Navidad es que Dios se hizo hombre. Para nosotros Navidad es Emanuel. Y cada uno de nuestros corazones es un pesebre. Ojalá que Jesús nazca en nuestros pesebres. Mil bendiciones para cada uno de ustedes. Que la gloria de Dios permanezca en sus vidas en todo momento. Dios los bendiga. Cordial saludo, fieles oyentes de su programa Contendiendo por la Fe, de su emisora Remanente Estéreo. Mi nombre es Orlando Hernández, junto con Noemi Pava somos pastores encargados de la Iglesia Centro Bíblico Internacional en la ciudad de Turbaco. Respecto a la pregunta de si nosotros como cristianos debemos celebrar la Navidad como se está haciendo en estos momentos, yo quiero primero que todo leer una porción de la Escritura en Gálatas capítulo 4, verso 4, que dice de la siguiente manera: pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este es un versículo interesante porque nos muestra a nosotros que el nacimiento de nuestro Señor Jesús fue real. No fue un invento, ni fábulas, ni producto de constructos religiosos. Fue real porque hace parte del plan de Dios para mostrar su buena voluntad con nosotros los seres humanos. Nosotros miramos también los evangelios, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, que dan testimonio muy fehaciente, cada uno con una óptica sobre los eventos previos a este suceso histórico. Lo que la Biblia no muestra exactamente son detalles como en qué mes, o en qué día exactamente del mes. Da unos tips acerca de cómo podría ser por ciertas características que hay en cada relato. Entonces, nosotros ahora lo que tenemos que pensar es cómo se está celebrando la Navidad en este momento. En otras palabras, ¿cuál es el espíritu con E minúscula de la Navidad? Yo creo que lo escuchamos en la radio, lo escuchamos a través de canciones, lo escuchamos a través de arengas de los diferentes medios que se encargan de tratar de posicionar marcas y por supuesto el comercio, tratar de mover el comercio en esta época, porque es una época de mucha sensibilidad por la tradición. Pero si nosotros miramos, ese espíritu con E minúscula no es el espíritu realmente que quiere dar por lo menos una honra realmente a quien se supone que debe resaltar este hecho histórico. Vamos a los centros comerciales y encontramos realmente árboles, renos, muñecos de nieve, galletitas de no sé cuándo, bolitas de colores, nieve artificial, musiquita. Pero realmente no vemos muchas veces el énfasis en que la razón de ser debería ser el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Más bien se ha convertido todas estas celebraciones en una motivación netamente comercial. Entonces allí habría un punto que tendríamos que poner en la balanza para poder nosotros llegar a unas conclusiones al respecto. Por otro lado, dice en la sección de historia de una revista que se llama National Geographic, la cual voy a leer textualmente en este momento, dice: la Navidad, conmemoración del nacimiento de Jesucristo, que se celebra entre el 25 de diciembre, guarda muchas similitudes con las Saturnales,
las fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha, y que originalmente transcurrían entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno, el período más oscuro del año, cuando el sol sale más tarde y se oculta más temprano. Las labores agrícolas finalizaban en esa época y los campesinos y los esclavos podían aplazar el trabajo cotidiano. Los romanos, como ocurre actualmente en la Navidad, visitaban a sus familiares y amigos, intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes públicos. Durante estas fiestas, que se prolongaban durante 7 días, los esclavos gozaban de una gran permisividad. Podrían vestir las ropas de sus señores y ser atendidos por estos sin recibir ningún castigo. También los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invicti, o asociada al nacimiento de Apolo. El 25 de diciembre fue considerado como día del solsticio de invierno y que los romanos llamaron Bruma. Cuando Julio César introdujo su calendario en el año 45 a.C., el 25 de diciembre debió ubicarse entre el 21 y 22 de diciembre de nuestro calendario gregoriano. De esta manera se tomó la idea del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Cristo. El Papa Julio I fijó la fecha de Navidad. Entonces los antecedentes de la Navidad habría que situarlos en los años 320 al 353 durante el mandato del Papa Julio I, que fijó la solemnidad de la Navidad el 25 de diciembre, a pesar de la creencia de que Jesucristo nació durante la primavera, quizás con la intención de convertir a los paganos romanos en cristianos. Posteriormente, en el año 440, el Papa León Magno estableció esta fecha para la conmemoración de la Natividad. Casi un siglo más tarde, en el 529, el emperador Justiniano la declara oficialmente festividad del imperio. La Sagrada Escritura solo señala que la muerte de Cristo se produjo durante la Pascua judía. Por otro lado, la primera representación del Belén, que significaba el nacimiento de Cristo, la realizó San Francisco de Asís en la Nochebuena de 1223, en una cueva próxima a la ermita de Greccio en Italia. Entonces, dice más adelante, cerrando ya esta lectura, en cambio la tradición del árbol de Navidad procede del norte de Europa. Entonces esto es interesante porque nos genera a nosotros ciertas preguntas y tiene que ver precisamente con la razón de ser de esta celebración como la hemos recibido tradicionalmente, o como el mundo la llama, el espíritu de la Navidad, con E minúscula, el espíritu. Hay un espíritu de la Navidad que no tiene necesariamente nada que ver con el nacimiento de Jesús. Entonces, nosotros sabemos que esta es una época muy bonita, bueno, cambia el clima, pues obviamente las noches se hacen más frescas, comienza a entrar una brisa deliciosa acá en el trópico donde nosotros vivimos, pues en el norte hay nieve, y esto genera un ambiente, una atmósfera familiar, una atmósfera de buena voluntad, etcétera, etcétera. Pero nosotros sabemos, por lo que dice la Biblia, que realmente si el Señor se hubiera preocupado para que la gente tuviera en cuenta su nacimiento, lo hubiera declarado a sus discípulos, pero no lo hizo. Hizo más énfasis en su muerte y resurrección que en su nacimiento. ¿Quiere eso decir que debemos nosotros ignorar eso? No, de ninguna manera, pero tampoco podemos nosotros entrar a construir una especie de afianzamiento sobre que esta fecha, si no se celebra, nos va a pasar algo malo, porque Dios se va a enojar porque no nos acordamos el cumpleaños de Él. No, ya queda a discreción de cada persona, pues reunirse en familia, compartir y eso, pero olvídese de que eso tiene necesariamente que ver con el nacimiento de Jesús. Más bien tiene que ver con una práctica cultural, una práctica religiosa, que si en sus principios no tienen nada de malo ni ofensivo para muchas personas, pues realmente no tampoco pesa a la hora de nuestra seguridad de salvación o de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque realmente nuestra relación con Dios depende de la aceptación del plan que Él estableció a través de su Hijo Jesucristo, de vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor y de acuerdo a su propósito,
y estar siempre, todos los días con nuestro Señor Jesús habitando en nuestros corazones, que Jesús realmente, y voy a tomar un estribillo que hace parte de una melodía que se toca en estas épocas, que nazca Cristo realmente en nuestros corazones, con una frase diciendo que es mejor tener a Cristo morando en nuestros corazones que tenerlo representado en un muñequito, en un pesebre que se desmonta el 8 pues en los primeros días de enero, de acuerdo al calendario. Entonces, celebramos o no celebramos la Navidad, eso queda a discreción de cada persona. Yo particularmente creo que no la debemos celebrar como el espíritu de la Navidad de ahora quiere que la celebremos. Hago énfasis en eso. Hay un espíritu con E minúscula de la Navidad, y eso no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús, ni siquiera con el Espíritu Santo, es otra cosa. E inclusive, vaya usted a un centro comercial y se dará cuenta que hay de todo menos pesebre. Si encuentra un pesebre, bueno, tómele foto, porque realmente lo que va a encontrar son Papá Noel, carrozas, trineos, renos, enanos, gnomos, bastoncitos, bolitas, estrellitas, menos realmente de Navidad. Entonces nos damos cuenta de que nosotros somos presionados por el entorno, somos presionados por la cultura, pero nosotros tenemos que hacer una distinción y tenemos que tenerla bien clara. Entonces, feliz Navidad para todos. Mil bendiciones, soy el pastor Ricardo Sayé y estoy saludando a nuestros oyentes en Remanente Estéreo y damos gracias a Dios por esta oportunidad. Por la gracia de Dios estoy liderando la Iglesia Centro Cristiano Carismático Jerusalén. Mi opinión sobre si yo celebro Navidad o no es la siguiente. Claro que yo celebro el nacimiento de Cristo. Yo celebro que Jesucristo vino a la tierra a darnos vida y vida en abundancia. Evidentemente, esta fiesta comenzó con un propósito de recordar el nacimiento de Cristo y se paganizó. Pero eso no quiere decir que todos los que la celebran lo hacen en forma pagana. Yo creo que celebrarla en forma pagana es completamente pecaminoso. Lo que sí sabemos es que yo puedo también, aunque parezca una locura, tomar la fiesta de carnaval. Si yo fuera alcalde de Barranquilla, la tomaría esos 4 días y los usaría para otra fiesta. Anularía la fiesta de carnaval y haría una fiesta con carrozas, con predicación de la palabra, con alabanza al Señor, sin baile, sin maicena, sin whisky, sin ron, sin marihuana, sin cocaína, sin preservativo, predicando en las plazas, predicando a través de las calles, predicando a través de los carros, predicando a través de camiones cargados de cristianos cantando alabanza. Yo inundaría la ciudad de Barranquilla con la predicación del Evangelio y la música cristiana y la gente adorando a Dios y gozándose en el Señor. Si yo hago eso como alcalde, no me pueden decir, pero esa fiesta es pagana. Era pagana. La fiesta de Navidad no hay duda que se ha celebrado muchas veces paganamente. Bueno, yo cojo esa fiesta y le quito lo pagano y la celebro como debería haberse celebrado. Es que un cristiano que no recuerde el nacimiento de Cristo es un cristiano que está en la carne. Porque cuando tu mamá cumple años, tú te acuerdas, mami, tú naciste este día, me alegro, y la mamá llora, le da un regalito, hay sentimientos. Qué bonito recordar que Jesús murió un 14 del mes de Abib en Jerusalén,
Qué bonito que tuviéramos el calendario adecuado para recordar la fecha en el momento exacto. Qué bonito recordar que Jesús nació. Es como quien dice, celebrar el cumpleaños de Jesucristo. Eso es más o menos lo que sucede. Por lo tanto, yo celebro el cumpleaños de Jesucristo. Aunque Él es eterno, y para Él, un día son como 1000 años, de todas maneras, Él fue hombre. Y también Jesús, cuando cumplía años, sabía que había cumplido un año más, porque murió de 33 años. Evidentemente Él sabía que hoy cumplía 28 años, y la mamá le decía: mijito, tú naciste X día. Solo ella sabía el día que Jesús había nacido. Así que cada año seguramente María le decía: hijo mío, hace un año tú naciste, ya tienes un año, ya tienes 2 años, ya tienes 3 años. Cuando tuvo 12 años, digo: tienes 12 años, papito. Ella llevaba la cuenta de los años de su hijo. Pues nosotros llevamos 2000 y tantos años de que Jesús nació. Por lo tanto, no le veo nada de malo en celebrarlo. Al contrario, creo que le veo de malo es al no celebrarlo y ponerse a acusar a los cristianos que celebran la Navidad. Ahora, si lo celebran llevando un Papá Noel a la iglesia, o vistiendo a los niñitos de payaso y metiendo a Walt Disney en la iglesia, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. O llevando unos rockeros a la iglesia para que canten con el pelo largo, ni camisa de puntilla. No, yo hablo de celebrar a Cristo en forma santa, una fiesta apartada para Dios. No tiene nada de malo recordar el nacimiento, la muerte, la resurrección, ni tampoco tiene nada de malo recordar cada cosa que hizo Jesús, porque Él es nuestro Salvador. Lo otro quedó aparte. Ya no tenemos que estar recordando nada más que esto. Ya el sacerdocio judío, la ley levítica, los sacrificios de animales quedó abolido completamente. Todo eso quedó fuera de foco. No hay ni siquiera templo para que no insistan en su terquedad de seguir sacrificando animales cuando Cristo ya vino, con la terquedad de seguir usando a los sacerdotes para ceremonias que no tienen ningún efecto. Los sacerdotes eran los que celebraban en base a la fiesta. Las fiestas judías eran lideradas por los sacerdotes. Ellos eran los que más eran utilizados durante la fiesta. Ellos organizaban la fiesta, ellos ministraban en la fiesta. Ese era su trabajo más importante por el trabajo diario que tenían, lógicamente. Por lo tanto, yo sí celebro la Navidad, y con todo amor para nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios por esa forma tan hermosa como Jesús bajó del cielo a la tierra. Mil bendiciones para todos y feliz Navidad. Hemos llegado por el día de hoy al final de nuestra emisión, esperando que usted se haya edificado al escuchar la respuesta a tan cuestionada opinión, ¿no? Una pregunta polémica y una respuesta que esperamos que usted atentamente la haya escuchado y usted construya su propia convicción. Usted juzgue a la luz de lo que ha escuchado y sobre todo a la luz de las Sagradas Escrituras. Un abrazo cordial para todos y un feliz año nuevo para todos. En esta ocasión quiero también invitarles a que descarguen nuestra aplicación Remanente Estéreo. Está allí disponible para todo aquel que la quiera descargar y quiera ponerse en contacto con nosotros. Bendiciones. Shalom Ubraja Adonai. Paz y bendición del Señor. Hasta entonces. Hemos llegado al final de su programa, Contendiendo por la Fe. Le invitamos a que se ponga en contacto con nuestro ministerio,
Descargue nuestra aplicación Remanente Estéreo y siga en sintonía con nuestra programación. Recuerde, Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Nuestra fe es el producto de nuestras convicciones, basadas en su palabra. Hasta la próxima.